Es hora de debatir y analizar los temas del día aquí en la mesa ancha. Le quiero dar la bienvenida a Carol Borda. Carol ya nos ha acompañado, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto un gusto. Bueno, Juana y Julio, un gran arranque de semana. Muy buenos días. Hola Maritza, ¿Cómo buenos están? días. Miren, vamos a empezar hablando de esta zona de paz que va a establecer el gobierno con las disidencias de las FARC, las disidencias de alias Calarcá en Tibú, en norte de Santander. En Tibú, en el Catatumbo, en donde hace apenas 15 días había un estado de conmoción interior. En Tibú, en donde hace 3 meses, en enfrentamientos entre estas disidencias y el ELN, teníamos como resultado cerca de 80 personas. Con las disidencias, las mismas disidencias que la semana pasada asesinaron a 8 militares. Y quizá este planteamiento tenga algo de dolor, tenga algo de una carga editorial, pero ¿cómo no? ¿Cómo le explicamos a los colombianos que esas disidencias tienen una especie de concesión o no es una concesión y es realmente una estrategia dentro de una política de paz? Caro. A mí la verdad que esta nueva zona de paz me recuerda mucho a la zona de distensión del Caguán. Y un poquito más de lo que ya ha venido con el gobierno Petro, es finalmente ceder más territorio que permite el fortalecimiento de todos estos grupos criminales y finalmente no se queda en absolutamente nada. Toca ver la voluntad porque recordemos que muchos de ellos ya fueron firmantes de los acuerdos de paz y que también vemos algunas debilidades en este decreto, como por ejemplo los del cese al fuego, y es que no había protocolos, no había mecanismos de verificación, mecanismos de control que nos permitieran ver realmente cómo podían ejecutar esta política de paz total en este caso y además termina por atar las manos de la fuerza pública. Todavía me quedan muchísimas dudas, yo creo que es más de lo mismo, cedemos territorio, perdemos territorio, lo entregamos más bien y terminamos por fortalecer estas estructuras criminales. Bueno, justamente el Frente 33 era el frente que se enfrentó con el ELN y que nos llevó a los últimos meses a esta situación de crisis humanitaria en el Catatumbo. Ahora, estas especies de zonas de paz se supone que se van a situar y se van a delimitar geográficamente. Entonces es una estrategia de reagrupar y centralizar una parte de las disidencias que están concentradas en esta región y que están centradas en el Catatumbo, lo que da una especie de control sobre los movimientos porque no van a poder moverse tan libremente como se podían mover antes por todo el territorio. Digamos que tiene un funcionamiento y unas reglas que esperamos ahora próximamente conocer los detalles, ¿no? Entonces, esto es un movimiento que normalmente a lo que debe llevar es una entrega de armas, a una desmovilización total, por lo menos de este Frente 33, que daría paso pues a un respiro, digamos, a la comunidad el Catatumbo. Ahora, el problema es que queda también el ELN, ¿no? Entonces, el ELN queda también ahí teniendo un espacio en el que puede entrar a controlar o a llenar esos espacios vacíos que va a dejar el Frente 33, entonces no se puede descuidar tampoco por el otro lado al otro grupo armado, mientras a la par se va llevando esto. Esto, como siempre hemos dicho que hay una de las críticas a la paz total es que hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo, entonces es muy difícil tenerlos todos bajo control. Claro, y de hecho muestra de eso es que esto es un reagrupamiento del Frente 33 de las disidencias de Calarcá. No es todas las disidencias, pero pues por supuesto el gran comandante de estas disidencias es el mismo responsable del asesinato de 8 soldados hace 8 días. Es un Julio. poco ridículo seguir llamándolo paz total a la política de seguridad del gobierno. Es más parcial estos acuerdos que nunca. Es decir, que se criticaba con el nombre de paz total el enfoque del acuerdo de Santos, que era con el grupo terrorista más grande del país. Ahora la paz total consiste en hacer acuerditos con grupos diezmados militarmente, como este Frente 33. Aquí no hay ninguna victoria del Estado ni ninguna victoria de la paz total. Es que el ELN derrotó militarmente, acribilló, mató y de paso desplazó a cientos o miles de campesinos en el Catatumbo y derrotó este Frente 33 que está arrinconado y como, digamos, como alternativa estratégica se acoge a este proceso. Y esto no, digamos, no es una novedad. Hace un mes Human Rights Watch, que es quizá la ONG más grande de derechos humanos del mundo, sacó un informe diciendo que este Frente 33 había expandido y se había fortalecido, se había utilizado la paz total para fortalecerse o para intentar fortalecerse. Entonces, pues yo sí creo que es muy absurdo seguir hablando de paz total cuando esto es uno de los poquísimos eventos que se pueden presentar como logros de una política que no tiene ningún norte y que deja de lado a los grupos terroristas más grandes del país, como
como el ELN, por ejemplo, que sí tiene un control territorial y que seguramente va a aprovechar esta debilidad del Frente 33 para seguir expandiéndose y seguir asolando a la población civil en el Catatumbo. Miren, ustedes mencionaban algo que es muy importante y es que hasta hace 15 días allí en el Catatumbo lo que había era un estado de conmoción interior. Y prácticamente unos días después, apenas se acaba este estado de conmoción interior, la primera reacción del gobierno nacional es decretar esta zona de paz. ¿Qué tanto esto es respuesta a lo que se hizo en el estado de conmoción interior o más bien a lo que no se pudo hacer en ese estado de conmoción interior? Es decir, esta es la demostración quizá de la incapacidad del Estado de controlar ese territorio. Yo creo que va por ese lado porque casi que el gobierno busca usar todas estas herramientas excepcionales en vez de hacer lo que debería hacer, que es nuevamente controlar el territorio. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Julio. Creo que más bien deberíamos hablar de un fracaso total porque al fin y al cabo no solamente no se está aplicando la política como el presidente la concibía, sino que se le está dando un carácter político a estas organizaciones guerrilleras, lo que de alguna manera termina legitimando algo que no es una lucha ideológica, es una lucha por la coca. Estamos hablando de negocios que tal vez acuerdos no vienen a ser la solución para esta materia. Ellos finalmente quieren es obtener poder económico, poder territorial con todos estos corredores que permiten, digamos que, trabajar todas estas economías ilícitas y también pues el poder territorial y armado incluso. Presencia del Estado sí ha habido, ¿no? Ahora la pregunta que se ha dado es que cómo y cuál presencia del Estado es la que se necesita, ¿no? Porque la presencia militar ha estado, el Estado ha estado presente así siempre en el Catatumbo, pero no ha habido otras formas de presencia necesarias como una presencia desde la educación, una presencia desde la salud, otro tipo de presencias que son necesarias y que son las que ha llamado la población misma del Catatumbo sí, necesarias y urgentes, ¿no? Sí. Y ahora también creo que es un momento de escuchar a la población del Catatumbo que dice, pues pucha, si podemos salvar las vidas de nosotros los civiles, pues si están reagrupados y si están bajo control en un pequeño territorio en el que los podemos controlar, pues si son vidas que se salvan, vidas de civiles que han estado en riesgo en los últimos meses, pues vale la pena. Bueno, si no hay control, si no hay imperio de la ley en el Catatumbo, es muy difícil que otros aspectos, digamos, florezcan, como la educación, como el desarrollo económico, que de acuerdo son necesarios para que esta región, digamos, solucione esos problemas que no son de ahora, son históricos, pero sin seguridad, sin control territorial por parte de la fuerza pública, pues no lo vamos a lograr. La presencia ha sido precaria. Por eso el ELN hoy de facto tiene control de miles de hectáreas, de miles de kilómetros cuadrados del territorio nacional y es el paraestado que controla esa zona. Miren, en medio de toda esta discusión que estamos dando de la difícil situación de orden público que hay en el país, de estas decisiones que está tomando el gobierno nacional, llega una muy dura carta del expresidente César Gaviria criticando toda la política de paz total y de seguridad del gobierno nacional y dice, aquí abro comillas, la paz total ha sido en la práctica una política de permisividad con estructuras armadas, una renuncia a la soberanía estatal y una trampa discursiva para ganar tiempo. Y miren, con todos estos ingredientes sobre la mesa hay otra noticia que es muy dolorosa, que es indignante, que nos preocupa y que uno diría, ¿hasta dónde va a llegar la guerra en este país? Y es que las otras disidencias, las de Iván Mordisco, que eran la cabeza de donde salieron las de alias Calarcá, pues son las responsables del secuestro de un niño de 11 años, en Jamundí, en Valle del Cauca. Esta es ya definitivamente la descomposición de la guerra. Juana, arranca por usted. Es totalmente dramático que pasen este tipo de cosas. Colombia es el cuarto país líder en reclutamiento forzoso de menores. Imagínense, o sea, esto es terrible lo que vivimos en nuestro país. El reclutamiento de menores además ha estado reconocido, es un crimen de lesa humanidad, pero que es constante y uno de los motivos es porque los menores son reclutados forzosamente para estar en el frente de batalla. Normalmente esto han denunciado, por ejemplo, las poblaciones indígenas del Cauca. Hay otro punto y es que los menores, aparte de ser reclutados muchas veces para estar en el frente de batalla, también están reclutados para cocinar, limpiar, para cargar, para ser pequeños esclavos dentro de esta guerra. Y es un tema del que poco se habla, pero del que tenemos que hablar y denunciar lo que pasa con una gran mayoría de los menores que pues no tienen derecho simplemente a una vida digna en este país. Julia. Pues es muy triste, sobre todo porque lo que decía ahora Carol, al final estos delitos, por horrendos que sean, como ha ocurrido muchas veces en la historia reciente del país, van a terminar siendo
digamos, no solamente perdonados, sino premiados, ¿no? Van a terminar los autores de este secuestro, de acciones terroristas, de asesinato de niños, de secuestro de niños, de todo tipo de horrores, van a terminar con prebendas, incluso en el Congreso de la República, porque entonces, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es la finalidad de estos acuerdos muy parciales de la comillas paz total? Totalmente, y es que estamos hablando también de una práctica sistemática. Casi que yo invitaría a hablar un poco más de secuestro, porque arrebatar de los brazos de sus madres, de sus casas, eso no es reclutamiento, porque sigue dándole carácter político a este tipo de acciones. Finalmente es un acto delincuencial y criminal. Casi el 70% de los niños que son reclutados son menores de 12 años. Incluso asociaciones o cabildos indígenas del norte del Cauca establecen que muchos de ellos son incluso desde los 9 años reclutados. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos el conflicto desde el escritorio, desde la ciudad, cuando nuestros hijos no son los reclutados, es normal que sigamos perseverando en una política de la paz total, pero la gente en el territorio necesita contundencia porque los más afectados son los niños, no solamente con secuestro, sino también abuso, los obligan a abortar finalmente, y como lo decía Julio, terminan premiados. Recordemos que el 2 de mayo se cumplieron 23 años de la masacre de Bojayá, nadie ha pedido perdón, no se ha hecho justicia y no se menciona hoy por el gobierno nacional. No es un caso aislado, Maritza. El secuestro en el país, secuestro extorsivo y otros tipos de secuestro está disparado según los datos del Ministerio de Defensa. Claro que aquí estamos hablando de un niño de 11 años. Secuestro, reclutamiento, esclavitud, abuso de menores es un delito de lesa humanidad y se tiene que responder con justicia. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias a Suerte ustedes. en una nueva oportunidad.